Universidad Rural de Guatemala, semana 10, doctor Ranulfo Estuardo Gil Méndez. El día de hoy nos toca la clase Teoría del muestreo y cálculo de la investigación maestral doctoral. ¿Cuáles son los objetivos? Privilegiar el desarrollo y la conciencia social de los candidatos adscritos a este programa, adquiriendo conocimientos y habilidades que mitigarán a través de los procesos investigativos las habilidades que les permitirán integrar de forma conveniente las bases filosóficas y cognoscentes de la exploración científica y lograr que el candidato obtenga la destreza de esgrimir el discernimiento científico. Los aspectos conceptuales de la estadística, el muestreo estadístico, tipos de muestreo, determinación de la población objetivo, población finita, población infinita, variables cualitativas, cuantitativas, cálculo de la muestra con población finita cualitativa, fórmula de Taro-Yamane, qué es el valor de Z, cómo calcularlo, la distribución normal o campana de Gauss, formas de presentación de gráficas y redacción de análisis, cuadros y gráficas. ¿Se dan cuenta? El contenido es un contenido extenso estadístico para poder realizar nuestro trabajo de investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos estos aspectos que enumeré en este momento serán de utilidad para la realización de su trabajo de campo. ¿Qué quiero decir? Si ustedes toman su modelo de investigación dominó, en el numeral 8 y numeral 9, o como le denominamos también campo 8 y campo 9, ahí se indica cuál es la pregunta clave para comprobar el efecto y la pregunta clave para comprobar la causa. Entonces, para que estemos conceptualizados en ese orden de ideas, esto que vamos a ver nos va a servir para poder comprobar y validar nuestro efecto, nuestra causa. ¿Y cómo? A través de un muestreo estadístico. Y por eso vamos a ver tipos de muestreo y la determinación de población objetivo. Entonces, ¿qué tipos de población tenemos? Finita e infinita. Población finita la podemos medir, sabemos cuántas personas hay o lo que estamos evaluando en este momento. Normalmente para efectos de nuestro dominó y de nuestros trabajos de ciencias jurídicas y sociales, en las distintas áreas de maestrías y doctorados en las que nos vayamos especializando, vamos a trabajar podemos trabajar con población finita o con población infinita. ¿Qué variables vamos a utilizar? Cualitativas, cuantitativas, cálculo de la muestra de población finita cualitativa y la fórmula Taro-Yamane. Para nosotros, lo importante cuando ustedes realicen el cálculo de su muestra, tenemos que tomar en cuenta nuestra población, si va a ser finita o infinita. Para eso tenemos las distintas fórmulas para poderlas desarrollar. Y de tal manera que las variables cualitativas y cuantitativas, nosotros vamos a trabajar variables cualitativas, toda vez que las cuantitativas hacen referencia a un tiempo, una serie histórica de datos de 10, 20, 30, 40, 50, 60 años de que ocurre un evento.
lo cual significa que eso es en países desarrollados, donde usted puede preguntar, por ejemplo, la enfermedad tal, cómo se ha desarrollado en los últimos 50 años. Entonces puede utilizar una variable cuantitativa. Mientras que acá nosotros solo podemos utilizar o debemos utilizar la variable cualitativa. Entonces nuestro cálculo de la muestra va a ser con población, puede ser con población finita cualitativa o infinita cualitativa. El caso de que fuera finita, pues ya sabemos, como les dije, el número de la población que estamos estudiando, y si es infinita, pues vamos a calcular el uso de la fórmula para la población infinita cualitativa. Normalmente utilizamos un cálculo de una probabilidad de confianza del 90% y un error del 9.5%. Cuando veamos los ejercicios, ustedes se darán cuenta de que vamos a obtener 75 boletas de investigación, las cuales, aplicadas dentro del trabajo de investigación que estamos realizando, los van a poder aplicar para validar su efecto o validar su causa. Todo esto lo hago en relación a que no es una clase estadística como tal la que les estoy explicando, sino cómo utilizar las herramientas estadísticas dentro de nuestro modelo de investigación dominó. Por eso es que el valor de Z, cómo calcularlo, la distribución normal o la campana de Gauss, ahí vamos a poder establecer cómo se realiza la campana de Gauss, cómo se parte a la mitad, y las partes que quedan en los extremos fuera son los que no serán tomados dentro de ese análisis que estamos realizando. Era el ejemplo que se daba en un momento en el cual, por ejemplo, la mayoría estamos vamos a hablar de una población de ingresos entre 5.000 y 50.000, pero entonces, dentro de esa población estamos trabajando, pero ahí nos van a aparecer 5 personas extras que van a ganar 2 millones o 5 millones o van a ganar 30 quetzales anuales. Entonces, en esa campana de Gauss, en esa distribución normal, vamos a ver que salen, y por eso es que ahí es donde tenemos nuestros márgenes de error. Todo esto lo vamos a ir desarrollando, pero sí quería que tuvieran claro que estos aspectos conceptuales de la estadística que estamos manejando no es la clase estadística normal en esta presentación, sino que será en la clase. Acá solo es para que ustedes tengan la referencia de que necesitamos conocer estadística para poder validar y comprobar científicamente nuestra hipótesis, que es el número 7 dentro de nuestro modelo de investigación dominó, que es la estadística, son las estadísticas. La estadística es una rama de las matemáticas que se ocupa de la obtención, orden y análisis de un conjunto de datos con el fin de obtener explicaciones y predicciones sobre fenómenos observados. La estadística consiste en métodos, procedimientos y fórmulas que permiten recolectar información para luego analizarla, extraer de ella conclusiones relevantes. Se puede decir que la ciencia de los datos y que su principal objetivo es mejorar la comprensión de los hechos a partir de la información disponible. Entonces, la estadística como una rama de la matemática en nuestra maestría y en nuestro doctorado nos va a ser de suma utilidad recordemos, para comprobar nuestro campo número 8 y nuestro campo número 9. Nuestro campo número 8, recordemos, la comprobación del efecto. Y ahí es donde vamos a utilizar la estadística. Entonces, si vamos a investigar una población X, por ejemplo, vamos a determinar que es una población finita, cualitativa. Finita porque sabemos que son 1000 personas las que queremos entrevistar. Entonces, se utilizó la población finita, cualitativa, con un 95% y un 9% de error. Ustedes me dirán ahorita, ¿cómo está el 95 y 9? Sí, efectivamente, porque no tiene ninguna relación en cuanto a la sumatoria entre la confianza y el error,
para que den 100. O sea, podemos trabajar con un 90 y un 9.5 de confianza, o un 9% de confianza, o un 10% de confianza. Eso nos va a dar la cantidad de boletas que vamos a utilizar y en qué vamos a precisar para utilizar el nivel de error, en la calidad del investigador que realiza este tipo de trabajos. Entonces, por ejemplo, si a mí me toca hacer entrevistas a estudiantes de posgrado de la Universidad Rural, entonces puede ser que trabaje con un error mayor porque tengo relación con los estudiantes de posgrados. Si fuera un estudiante de grado el que va a entrevistar a los de posgrado, entonces necesitaríamos aumentar el nivel de error para que tengamos mayor certeza en la obtención de nuestros datos que vamos a trabajar. ¿Cuáles son los campos de aplicación de la estadística? Es una ciencia de aplicación práctica casi universal en todos los campos científicos. En las ciencias naturales, en las ciencias sociales, en ciencias económicas, en ciencias médicas, etc. Porque es de aplicación práctica casi universal. Porque debemos de comprobar. O sea, ya no estamos en la época de poder hacer nada más, de poder desarrollar trabajos en los cuales no comprobamos científicamente, auxiliados por la estadística, los datos que queremos realizar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes presentan su trabajo al final, dirá: logramos establecer que se comprobó la hipótesis planteada con un 95% de error y un 4%, con un 95% de confianza y un 4% de error. Entonces quiere decir que científicamente fue comprobado y auxiliado de estadística. Por eso es que les hacía esta relación. Entonces, volvamos a los conceptos básicos. Entonces tenemos que tener claro cuál es la población, si es finita o infinita, el tipo de muestra que vamos a utilizar, si es un muestreo probabilístico, es decir, un muestreo aleatorio simple o un muestreo aleatorio estratificado. Tipo de variables, como les explicaba hace un momento, variables cualitativas y cuantitativas. Nosotros utilizamos la variable cualitativa. Y el tipo de muestreo probabilístico. Podemos usar un muestreo aleatorio estratificado normal también en nuestros trabajos, porque vamos a ubicarnos en una determinada área de influencia donde nosotros queremos investigar, y como no existe en toda la República, lo vamos a utilizar solo en ese cierto lugar. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? La media aritmética, la mediana y la muda. Son tres términos que utilizamos, que son medidas de tendencia central. O sea que si nos vamos a nuestra campana, vamos a obtener la media, la mediana y la muda. Entonces, con esto, la idea es que todos estos conceptos básicos de población, de variables, nos van a servir en nuestro trabajo, en nuestra carrera, para poder establecer nuestro campo 8 y nuestro campo 9. Así, de tal manera que sí vamos a comprobar científicamente la variable dependiente y la variable independiente. Eso es lo que se pretende. O sea, que este repaso de la estadística, la idea es enfocarlos para qué nos va a servir. Y nos va a servir para que ustedes vean en su dominó, el 8 y 9 dice pregunta clave para comprobar el efecto y pregunta clave para comprobar la causa en el número 9. ¿Cómo lo vamos a comprobar? A través de métodos estadísticos, por medio de un cálculo de la muestra de población finita cualitativa o infinita cualitativa, con un 90%, un 91, 95% de confianza y un 5, 6, 7, 10, 9 de error.
Entonces, con esto concluyo esta parte y les voy a hacer el planteamiento de las preguntas para esta semana. Semana 10, pregunta 1, indique los tipos de población. Semana 10, pregunta 2, indique los tipos de variables. Y semana 10, pregunta 3, mencione una medida de tendencia central. La idea es que con esta, nuevamente les repito, la idea es que podamos estar claros de que esto nos va a servir para validar y comprobar nuestro efecto y nuestra causa. Buenas tardes.